Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos al programa La Hoguera, con su anfitrión, el cronista de la oscuridad. En este episodio tendremos algunas historias relacionadas con militares y algunas de sus actividades que les generaron ciertos temas o ciertas hazañas del ámbito paranormal, las cuales estaremos platicando, narrando. Son interesantes y únicas, así que quédense a este episodio. Comencemos. Por motivos de confidencialidad en este momento no daremos el nombre de la persona que nos manda la historia, pero lo llamaremos Subteniente Álvarez. Y la historia comienza así. El Subteniente Álvarez, recién salido del heroico Colegio Militar de México, asignado al Batallón 72 de la Infantería, participa constantemente en operaciones contra el narcotráfico. Todo esto lo hace en su zona. Su primer despliegue implica el relevo a su compañero, el subteniente Hernández, un oficial con más experiencia y mucho recorrido en el área militar, en una base de operaciones avanzadas en San Martín de las Pirámides. Álvarez, aunque resentido por la decisión del coronel González de favorecer a su compañero, acepta la misión. El 15 de octubre, mientras se dirigen a San Juan, Teotihuacán, un pueblo cercano a su base, Álvarez y Hernández se encuentran con una mujer que les advierte sobre la peligrosidad del camino, y más por la noche. Transcurriendo los días y llegando el 20 de octubre, víspera del Día de la Santa Cruz, diciendo que las ánimas andan inquietas, Álvarez, confiado en su entrenamiento, ignora la advertencia de esta mujer. 4 días después, el fatídico 20 de octubre, ocurre lo inesperable. Álvarez recibe una llamada por radio informándole de un accidente que involucra a todos sus hombres en San Juan Teotihuacán. Al llegar al lugar, encuentra una escena dantesca. Un camión militar destrozado, 5 soldados que habían partido al otro mundo, 7 armas desaparecidas y Hernández desaparecido sin dejar rastro. El camión aparentemente salió del camino sin dejar marcas de frenado, sugiriendo que no iba en exceso de velocidad. Mencionan haber oído el aullido de su punto justo antes del accidente, a pesar de la ausencia de estos animales por la zona. La llegada de los lugareños con sus veladoras encendidas confirma la creencia local de que las ánimas se llevaron a los soldados, forzando la advertencia de que Álvarez había ignorado. La búsqueda de Hernández resulta infructuosa en esa noche. Sin embargo, al amanecer, el cabo de guardia informa que Hernández regresó brevemente a la base para recuperar su reloj, dejando atrás su arma y su uniforme, desapareciendo de nuevo sin dejar rastro. El misterio se profundiza presentando un suceso que desafía cualquier explicación lógica o racional. Los hechos se presentan como una clara manifestación sobrenatural, algo que no era de este mundo, algo que no era normal en Hernández. Álvarez es trasladado a una nueva base de operaciones en San Miguel, municipio de Huejutla, Hidalgo, un lugar descrito como inhóspito, con un clima restrictivo diferentemente al anterior, frío, húmedo y constantemente envuelto en una densa niebla. Los sucesos inquietantes continúan. Un descubrimiento escalofriante se produce en un altar improvisado construido con piedras, manchado con ese líquido vital y algunas plumas de un guajolote, pero sin restos de animales sacrificados, sugiriendo un ritual oscuro y perturbador. Los eventos se centran en los soldados santos, así son nombrados en ese escuadrón, quien reporta haber sido visitado por una mujer en la noche, advirtiéndole sobre la presencia del mal en ese lugar. Más tarde, este escuadrón experimenta un episodio aterrador. Se encuentra incapaz de despertar. Afirman haber sido retenido contra su voluntad por esa misma mujer, cosa que no les parecía normal, ni mucho menos humano. A la siguiente noche se escucharon disparos y se descubre a uno de los cabos de este escuadrón
lo encontraron aterrorizado y con sus pantalones mojados por la propia orina del mismo. Señala hacia el cementerio cercano, donde 3 pares de ojos brillantes observan en la oscuridad. Uno de los perros se levanta sobre sus patas traseras y camina erguido como un humano. El arma de Álvarez, agravando la sensación de estar indefensos contra algo sobrenatural. Los sucesos eran cada vez más aterradores. Llevan a Álvarez a solicitar su traslado durante su partida. Pero durante su partida se descubre la libreta de Hernández. Todo esto lo descubrieron en el cementerio. Un vendedor ambulante de frutas confirma la reputación de brujería del lugar y les advierte sobre los peligros que acechan en la zona. La última sección detalla la desaparición del cabo, que habían encontrado anteriormente orinado y con temor. Toda la unidad duerme profundamente sin que suene ninguna alarma. El cabo desaparece sin dejar rastro, solo su equipo abandonado. Una búsqueda frenética resulta infructuosa. Álvarez ordena que se registre como deserción, pero el cabo reaparece, corriendo desnudo, arañado y desorientado. Ha afirmado haber sido atacado por algo. Describe una fuerza invisible que lo sujetó y casi lo estrangula. Menciona además haber visto a Hernández. El equipo del subteniente realiza un ritual de limpieza en la base, quemando hierbas aromáticas y rezando, buscando apaciguar cualquier fuerza sobrenatural. El cabo finalmente se recupera, pero su personalidad cambia restrictivamente, volviéndose silencioso y retraído. Más tarde, experimenta otro episodio de desaparición, alegando haber sido llamado por una fuerza invisible, revelando perturbadores cambios en su comportamiento y también en su personalidad. Esta vez brevemente, parece poseído, afirmando ser el señor de las 7 plagas. En algunos lugares o en algunos folclores, incluso en la religión, se conoce como uno de los demonios más fuertes a este ser. Alguien que puede comandar, inclusive tiene legiones a la orden de el ser supremo de los infiernos. Finalmente, es hospitalizado, diagnosticado con un severo trastorno psicótico, con síntomas compatibles a la esquizofrenia y trastornos de personalidad múltiple. Días después, la familia del cabo, ellos culpan a Álvarez y a su unidad por la condición de su familiar, creyendo que ignoraron las advertencias de las personas que decían que en ese lugar habitaban ánimas o seres más allá de eso. El cabo, quien ya se encontraba más deteriorado y en avance de las situaciones antes descritas, envía una nota a través de su sobrino, agradeciéndoles por haberlo sacado, pero también advirtiéndoles que no regresen a ese lugar. El coronel González nos reveló que los exámenes del cabo no muestran anomalías significativas. El coronel aconseja a Álvarez que siga adelante con todo su escuadrón, conociendo la naturaleza inexplicable e inquietante de estos sucesos, pero que lo haga con cuidado. Álvarez solo queda reflexionando y me dice: Ernista, espero que tus oyentes, cuando escuchen esta historia, siempre tengan la perspicacia de escuchar a la gente que advierte cuando hay situaciones peligrosas o desconocidas. ¿Y ustedes qué harían si estuvieran en la situación de Álvarez? Y si la historia te está gustando, por favor, comparte, suscríbete, dale like, porque la segunda historia te dejará sin palabras. Esta historia también es anónima, pero le pondremos a nuestro protagonista, Sargento Ruiz. Esta historia comienza en las montañas de Chiapas, un tórrido verano de 1982.
con un pelotón de 12 soldados liderado por este sargento, que se embarca en una patrulla de 15 días por esta zona remota. Entre ellos, un soldado llamado Antonio, un joven de 22 años recién salido de entrenamiento. La misión, inicialmente rutinaria, pronto se convirtió en algo que no tendría explicación. Las patrullas matutinas eran monótonas, el sol abrasador hacía el trabajo insoportable, pero las nocturnas eran un descenso a algo más que frío, algo que te lava la sangre. La oscuridad transformó el paisaje familiar en un laberinto de sombras y susurros. Los soldados se sintieron constantemente observados, una sensación acentuada por la aparición recurrente de figuras sombrías moviéndose entre la densa vegetación. No eran meras ilusiones. Varias veces vieron figuras grotescas con ojos brillantes acechando en la oscuridad, pareciendo observarlos. Las advertencias de Antonio y los soldados sobre estas presencias fueron ignoradas por el sargento Ruiz. El sargento era un hombre pragmático que rechazaba cualquier explicación sobrenatural. La primera semana transcurrió sin incidentes significativos, excepto por una inquietante ausencia de vida humana. No había rastros de asentamientos ni cultivos, ni siquiera animales. Un silencio sepulcral cubría la región, amplificando la sensación de amenaza latente. La tensión llegó a un punto crítico en la 10ª noche. Una niebla impenetrable volvió todo sin visibilidad, reduciendo esta por completo. Mientras retrocedían, un sonido aterrador resonó a través de la niebla, un chillido gutural y prolongado, seguido por el arrastre pesado y constante, como algo enorme moviéndose entre los árboles. El vehículo de Antonio estaba en alerta máxima, las armas cargadas, aunque a órdenes de su sargento eran estrictas de no disparar. Todo esto sin su autorización. El vehículo los seguía a escasos metros. Parecían congelados de terror, pero aún así encontraron un lugar, cerca de una formación rocosa imponente. La tensión se alivió un poco momentáneamente. Solo un soldado hacía guardia mientras los demás intentaban dormir. Antonio, quien se había quedado dormido por su descanso, fue despertado por un compañero que le hizo señales para que guardara silencio. Vio a los demás soldados mirando hacia la montaña, con sus armas listas. Incluso el sargento Ruiz mostró un miedo palpable. La oscuridad, una figura gigantesca, de proporciones inhumanas, se materializó lentamente ante sus ojos. Ardiendo con una luz roja, un silencio horrible cayó sobre el campamento. El origen de la inquietud se hizo terriblemente evidente al amanecer. El guardia había desaparecido. Se había ido a investigar unos ruidos extraños y no había regresado. 4 soldados, incluido Antonio, fueron enviados a buscarlo. Buscaron durante horas, gritando su nombre, pero la densa niebla y la visibilidad, casi nula, hicieron la búsqueda inútil. Solo encontraron rastros de pisadas extrañas demasiado grandes para ser humanas, que se perdían entre la maleza. Al llegar el alba, sin encontrar al soldado, se dieron media vuelta para regresar al campamento, pero notaban una enorme sombra que se desvanecía entre los árboles, dejando tras de ella un hedor nauseabundo y podrido. Intentaron rodear la zona, pero no encontraron nada. De vuelta al campamento, la noticia los golpeó con fuerza. El soldado seguía aún desaparecido. El sargento Ruiz, con una palidez inusual y un temblor en la voz, ordenó al otro grupo que buscara en dirección diferente a sus compañeros. Sus instrucciones, entrecortadas por ese miedo generado, eran firmes para su batallón. Una búsqueda exhaustiva en el campamento no reveló nada fuera de lo común, excepto la ausencia de este soldado. Su mochila, casco y rifle habían desaparecido, como si se los hubiera tragado la tierra.
Los soldados restantes pasaron el día en una tensión insoportable. Esa noche solo 2 patrullas salieron, mientras los demás permanecieron en el campamento, esperando, o más bien, temiendo el regreso, o la confirmación de la terrible verdad sobre el soldado desaparecido. Horas después, la niebla regresó con una densidad opresiva, envolviendo el campamento en un silencio mortal, roto solo por algunos ruidos. Los pensamientos de Antonio volvieron a su infancia, contrastando su arrogancia juvenil con el temor paralizante que sentía ahora. De pronto, un chillido agudo y sonante. Parecía que un animal estuviera siendo torturado. Este provenía de un lugar desconocido. Y así cortó el silencio de todos. El sargento Ruiz, con los ojos desorbitados, le hizo la señal a Antonio para que lo siguiera, mientras que la niebla les impedía la visibilidad. Ellos avanzaban. Antonio sintió frío helado, un miedo que lo invadía, una sensación de algo horrible que estaba a punto de suceder. El mismo aire parecía vibrar con una energía maligna. La niebla se ciernía sobre ellos, espesa, opaca, un velo que ocultaba horrores inimaginables. El sonido ahora era más cercano, un sonido metálico que raspaba los nervios, mezclado con un jadeo silbante de algo grande y húmedo. Antonio vio una luz y de pronto volteó con el sargento Ruiz. Lo vio detenerse, su rostro pálido como la muerte, sus ojos fijos en algo invisible para Antonio. Entonces lo sintió, una presencia fría y maligna que se deslizaba sobre su piel, como 1.000.000 de arañas invisibles. De pronto, de la niebla surgió una forma, o más bien, una ausencia de forma. Era como si su propia oscuridad se hubiera hecho carne, y un vacío que distorsionaba la luz absorbía el sonido. No tenía rasgos definidos, pero Antonio percibió una inteligencia enfermiza, una maldad absoluta que irradiaba ese vacío. Ruiz gritó, un grito ahogado y desgarrado, antes de que la oscuridad lo engullera, se lo llevara por completo. Antonio sintió una fuerza invisible que lo jalaba, una fuerza irresistible, que hasta cierto punto lo arrastraba al vacío. El chillido metálico se intensificó, convirtiéndose en un concierto de gritos agónicos. Antonio vio, o creyó ver, fragmentos de carne, huesos y algo retorciéndose, arrastrados por la oscuridad. La niebla se arremolinó, tirándose para revelar un espantoso panorama. El campamento estaba vacío, los otros soldados desaparecidos, pertenencias destrozadas y esparcidas, como si una fuerza salvaje las hubiera despedazado. Solo quedaba el silencio, un silencio más aterrador que cualquier grito. El vacío se expande, tragándose todo. Antonio lo platica como un único superviviente. Cuenta que esto no salió ni fue reportado, ni aparece un reporte, ya que fue muy grave y no hay explicación alguna. Sin embargo, nos comparte esta historia a riesgo de que pueda ser localizado. Y dime, ¿qué querías si la fuerza de la naturaleza te atacara de esa manera? Y si las 2 historias anteriores te gustaron, por favor dale like y suscríbete. Esto hará que lleguemos a más personas. Comparte. Aquí esta tercera historia está para no dejarte dormir. Esta historia nos la comparte un seguidor de Guatemala, quien no quiere ser revelado su nombre, y en esta ocasión le diremos Ricardo. Esta historia está ambientada en las selvas de Petén, en Guatemala, en el sofocante calor. Comienza con un despliegue de Ricardo, su unidad bajo el mando del capitán Edgar. Tenía la misión de encontrar a una mujer secuestrada, un caso de alto perfil y alto riesgo, manteniendo un secreto absoluto. La misión los llevó a zonas devastadas, todo esto por los incendios, plaga de violencia y narcotráfico. Aunque no eran directamente responsables de la presión del crimen, la unidad
de Ricardo a menudo auxiliaba a las comunidades, incluida la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. La búsqueda de la mujer se vio entorpecida por el velo secreto que rodeaba su identidad. No podía simplemente mostrar su foto y pedir información, todo porque la presión de los superiores así lo dictaba. Recurrieron a la corrupción, ofreciendo sobornos y protección a informantes en las bandas criminales a cambio de información. Los resultados fueron magros, alimentando el creciente escepticismo y la tensión entre las tropas. Un compañero de confianza, Miguel, le aconsejó a Ricardo que no cuestionara los métodos del capitán, insinuando que había una razón siniestra detrás de su rigidez. Un pequeño pueblo, una mujer envuelta en sombras. Pasó horas observando a Ricardo, siguiéndolo con una mirada penetrante. Finalmente se aproximó. Su voz baja y grave como un susurro de ultratumba le aconsejó a él y a su unidad que abandonaran la búsqueda y que regresaran a casa. Después de eso, este sujeto desapareció por la noche sin dejar rastro. Ricardo interrogó a Miguel, quien confirmó que no había revelado la identidad de la mujer desaparecida. El conocimiento de la misteriosa mujer poseía sobre la búsqueda algo aterrador. Ricardo reportó el incidente al capitán, quien con una extraña calma concluyó que si la mujer desconocida estaba cerca, también podría saber dónde estaba secuestrada. Era su mejor pista en semanas. Acamparon fuera del pueblo, los pensamientos de Ricardo consumidos por la misteriosa mujer, la advertencia de algo peligroso. Era mucho más que un simple comentario, algo casual. Parecía una profecía. Esa noche, el silencio de la selva se rompió con un grito desgarrador, seguido por un silencio más profundo. Al amanecer, mientras algunos compañeros de Ricardo dormían, un soldado de guardia fue emboscado y asesinado por un grupo de hombres vestidos de negro, sus rostros cubiertos de pasamontañas. Se desató un tiroteo brutal. La unidad de Ricardo fue superada rápidamente, obligada a una retirada. Más de la mitad de los soldados, incluyendo a Miguel, cayeron bajo la lluvia de balas. Ricardo, sin municiones, abandonó su arma y huyó a través de la jungla. El eco de los disparos, todo persiguiéndolo, encontró refugio en una choza aparentemente abandonada, rodeada por una atmósfera de muerte. Tras cerciorarse que no había peligro inmediato, intentó contactar a la base para pedir ayuda, pero entonces descubrió que el suelo de esa choza estaba sembrado por trampas explosivas. Estaba atrapado, inmovilizado por el miedo y la desesperación. Tras una larga y tensa espera, la misteriosa mujer del pueblo apareció de nuevo, su rostro iluminado por una antorcha, su mirada penetrante. Le recordó su advertencia, su voz fría como la muerte, culpándolo por su terquedad. Se movía libremente por la choza. Parecía que las trampas no le afectaban, lo que sugería un conocimiento inquietante de la ubicación de estos artefactos. Entonces se escucharon voces desde el interior de este lugar, gritos de agonía y súplicas. Un hombre vestido de negro apareció, su rostro oculto, su mirada llena de odio. Ricardo intentó defenderse, pero el hombre le arrojó un pesado tronco, provocando que Ricardo moviera el pie, activando una de las trampas. Ricardo perdió el conocimiento. Cuando Ricardo despertó y recobró el sentido, no estaba en un hospital, en una base militar. Estaba atado a una silla de madera, toscamente construida, en el interior de la choza, misma choza donde había encontrado las trampas. El hedor a podrido y a tierra húmeda era insoportable, mezclado con un nuevo olor metálico y nauseabundo. Era ese líquido vital. Y también eran trozos de sus compañeros. La mujer del pueblo estaba ahí,
su rostro iluminado por una antorcha, pero su expresión ya no era de advertencia, sino de satisfacción. A su alrededor, colgados en las paredes del techo en la choza, estaban los cuerpos de sus compañeros, simplemente que hubieran pasado a mejor vida. Habían sido divididos en partes y extraído de ellos también algunos órganos para hacer algunas ofrendas macabras alrededor de la mujer. Ricardo reconoció a Miguel, su rostro desfigurado, sus ojos vacíos, fijos en la nada. La mujer, excitante, una sonrisa amplia y cruel, que revelaba dientes amarillentos y podridos, con un cuchillo lleno de ese líquido vital, comenzó a cortar cada uno de los cadáveres, ofreciéndole un pedazo a Ricardo. Prueba, dijo su voz áspera, prueba la carne de tus hermanos. Es deliciosa, ¿no? Ricardo sintió una punzada de terror, un terror que lo paralizó, que lo consumió por completo. La mujer continuó haciendo, mientras Ricardo inmóvil presenciaba su macabra obra. Condenado a presenciar su propia desolación, no hubo rescate, no hubo escape, solo la lenta tortura y agonía que lo rodeaba. Cuando una luz se acercó a él, un disparo. Eran compañeros y comandantes que habían llegado al punto para ver qué pasaba. A esa vieja choza lo habían localizado. Por fin Ricardo vio la luz. Un momento. Ricardo perdió el conocimiento. Sin embargo, al despertar, sus comandantes y compañeros comentaron lo que había sucedido con ojos sombríos. Le hicieron firmar un documento de confidencialidad para no hablar de ellos y así él permanecer tranquilo con su familia. Sin embargo, Ricardo, hasta este último de sus días, no puede guardar quietud ni puede guardar tranquilidad, ya que lo que vio y vivió esa vez jamás se borrará de su mente. Y en este extraño suceso solo me queda preguntar, ¿tú qué harías si te encontraras en esa situación? Y por hoy las historias han terminado, esperando hayan sido de su agrado, esperando les hayan gustado bastante. Si fue así, por favor dale like y suscríbete, comparte. Esto nos hará llegar a más personas y hacer crecer más este proyecto. Va poco a poco. Se despide de ustedes su amigo, el cronista de la oscuridad, sin antes desearles noche llena de sombras y sueños horripilantes. Hasta luego.